Amigos y amigas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de Info Zamora. En esta oportunidad les saludamos en este día 2 de diciembre y hemos invitado a la psicóloga clínica del Hospital Julius Dobner, Karina Méndez, a quien le damos la cordial bienvenida, con quien hacemos noticia precisamente hoy para hablar sobre el Día Internacional de las Discapacidades. Le damos la apertura también a este tema porque estamos en esa fecha importantísima en que se rescata los derechos que tienen las personas con discapacidad. Pero para tener un mayor entendimiento sobre el tema, una ampliación de este tema, quisiera darle la bienvenida y que nos comente cuál es el significado de discapacidad. ¿A quién se le considera una persona con discapacidad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la apertura a este espacio informativo. Y sí, como bien lo indicaba, hoy voy a abordar sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es claro comenzar con una definición o un concepto. Cuando abordamos la discapacidad, es un término que abarca diferentes deficiencias o limitaciones de la persona o sujeto que tiene para realizar las actividades de la vida diaria. Y estos tipos de discapacidad pueden ser física, intelectual, psicosocial, auditiva o visual, que no les permite desenvolverse adecuadamente frente a su limitación. Es decir, no se puede decir que es una persona eh, con discapacidad que porque simple y llanamente ya no, digamos así, no es una persona con discapacitada, sino una persona con discapacidad, que puede tener alguna de estas complicaciones, digámoslo así, en su vida cotidiana. Sí, es importante utilizar los términos adecuados. No es una persona discapacitante, sino es una persona con discapacidad y existimos personas sin discapacidad. Y este día, como es el 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, tiene un objetivo claro que es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y así lo que se busca siempre por estos medios informativos es sensibilizar y concienciar sobre la situación en todos los aspectos de la vida, porque pueden haber diferentes tipos de discapacidad desde el momento del nacimiento hasta en las diferentes etapas que puede ser en la adolescencia, en la situación adulta o en el proceso de adulto mayor. Entonces, en las diferentes etapas de vida se puede llegar a experimentar o adquirir alguna discapacidad que puede ser temporal o permanente. Por eso es importante el lema que este año lo están manejando, es un día para todos, porque cualquier persona puede vivir algún tipo de discapacidad en cualquier etapa de su vida. Claro, eso es muy importante destacar. Muchas de las veces y por muchos años las personas con algún tipo de discapacidad fueron hasta discriminadas, como que al resto de personas nunca les hubiese podido pasar un tipo de accidente o algo que les conlleve a tener alguna discapacidad. En la actualidad, esto por lo menos va disminuyendo este tipo de discriminaciones, este tipo de tratamiento que se les da a las personas con discapacidad. Pero claro, hay que tomar en consideración que una discapacidad puede generar también problemas de tipo psicológico. ¿Qué tipo de problemas puede acarrear? Hablamos de algún tipo de retraso, puede ser retraso mental leve, retraso mental moderado o retraso mental grave, muy grave, en lo que se refiere al proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de discapacidad psicosocial, ya hablamos exactamente de trastornos o problemas mentales, como puede ser algún tipo de esquizofrenia
o algún trastorno por alguna lesión física o adquirida durante una situación de, por ejemplo, de un accidente de tránsito o algo que deja alguna secuela. Y recordando que este proceso de discapacidad ha roto muchos estigmas y se ha roto algunas etiquetas, pero no debemos de ese trabajo constante de seguir trabajando y sensibilizando a la gente y concientizando de la situación del mismo trato a todas las personas que nos merecemos, ¿no? Y por eso hay que romper esos estigmas de utilizar un lenguaje no positivo como el sordo, el cojo. Eso no es adecuado, es importante hablar con propiedad y como se debe indicar, por ejemplo, si hay un problema de discapacidad física que tiene, es una persona con discapacidad física. Entonces eso es muy importante que se comience a mejorar el lenguaje positivo hacia las personas con discapacidad y para poder dar y brindar esa atención oportuna a las personas con discapacidad, en nuestro cantón Zamora y a nivel nacional existe un equipo calificador multidisciplinario que está conformado por médica calificadora autorizada porque previo a evaluar a personas con discapacidad estamos en un proceso de evaluaciones para ser calificadoras autorizadas, psicología, trabajo social y como segundo nivel contamos con las diferentes especialidades según la discapacidad para poder recibir o la emisión de los certificados para dentro del proceso de discapacidad. Personas que necesiten o crean que tienen alguna discapacidad temporal o permanente pueden llamar al 171 opción 4, que es para agendar la atención a las personas con discapacidad y posteriormente ser atendido por el equipo, como les acabo de indicar, que está conformado con los diferentes profesionales para dar una atención integral. Doctora, en el caso de sufrir algún accidente o alguna situación que pueda llevar a una discapacidad, ¿cómo se debe enfrentar o cómo pueden ayudar incluso los familiares para que este tipo de discapacidad también no se convierta en un problema, como lo decía usted, psicosocial para esa persona? Sí, es importante primeramente la atención oportuna que se pueda brindar a la persona que vivió el problema de tránsito, una atención psicológica para evitar alguna afectación en el nivel emocional y también la atención oportuna del médico para ver alguna situación física y si se puede hacer una rehabilitación física adecuada para evitar quizás sea solo una discapacidad temporal y no se vuelva permanente. Pero es importante el proceso de aceptación y algo fundamental, la inclusión como familia, el apoyo que necesita la persona que vivió ese, por ejemplo, ese accidente de tránsito y que se pueda poder trabajar oportunamente. ¿Cómo Eso apoyar por parte de primero los familiares y luego cualquier ciudadano, cualquier amigo, cómo apoyarle a esa persona que por obvias circunstancias padece de alguna discapacidad? enfocándose siempre en las fortalezas de la persona que está viviendo, manejando un lenguaje positivo, manteniendo una comunicación asertiva. Cuando indico que es una comunicación asertiva, sabiendo decir las cosas de una manera adecuada, en un momento oportuno, evitando las etiquetas, las bromas con humor negro, esas situaciones debemos tratar de romper esos estigmas y comenzar a brindar el apoyo que realmente esa persona está viviendo, ya que la área emocional es muy fundamental en este proceso, porque a veces la situación, por ejemplo, de una discapacidad física por un accidente, debo vivir una amputación o algo, y afecta su autoestima, entra en un proceso de duelo por el miembro
fantasma o que llega a perder una parte de su cuerpo. Entonces es oportuno e importante el apoyo de la familia. En ese contexto acá se da ese tipo de soporte a las personas con discapacidad. ¿Acuden frecuentemente estas personas para que reciban la atención profesional? Sí, es importante y que puedan realizar la atención por el equipo multidisciplinario para que poder ver, porque hay casos, por ejemplo, que vienen por una discapacidad física, pero se ve en el proceso que hay llanto fácil, hay depresión, entonces es oportuno la atención psicológica para poder salvaguardar su equilibrio emocional y evitar un futuro trastorno mental, como podría ser un trastorno mental mixto de ansiedad o depresión. Por eso hablo de la situación preventiva, trabajar oportunamente. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta entrevista. ¿Y cuál sería su mensaje final para las personas con discapacidad precisamente en estas fechas tan importantes? Es importante que cada uno de nosotros como individuos seamos los que aportemos a este proceso de personas con discapacidad, sobre todo crear conciencia sobre las diferentes capacidades que tenemos las personas, que evitemos las etiquetas, que realmente hay que valorar a la persona como ser humano, no por ser una persona con discapacidad o sin discapacidad, y lo importante es trabajar en la integración y en la no discriminación de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, la psicóloga Karina Méndez. Ella es psicóloga del Hospital Julius Dobner de la ciudad de Zamora, con quien hemos conversado durante este espacio de entrevistas. Nos vamos a la pausa, luego regresamos con un invitado más por parte del gobierno parroquial de El Chorro. Estará a través de Zoom contactándose con nosotros. Vamos a la pausa, ya regresamos.